Hoy presenciamos uno de los capítulos más sombríos en la vida de David. Era la época en que los reyes acostumbraban salir a la guerra, pero David decidió quedarse en casa. Esa decisión reveló una falla en su liderazgo, su pasividad mostró una falta de responsabilidad. Mientras el ejército de Israel combatía, David observó desde su palacio a una mujer, Betsabé, bañándose en su azotea, donde el agua de lluvia solía almacenarse. Ella no estaba haciendo nada inapropiado, simplemente seguía las instrucciones de la ley, purificándose como Dios mandaba. No hay indicio alguno de que intentara atraer al rey. Lo más probable es que pensara que, como era costumbre, él se hallaba en el campo de batalla, igual que su esposo Urías. Sin embargo, en lugar de actuar con rectitud, David mandó por ella. Guardias armados la llevaron a su presencia. Muchos han creído que hubo un romance entre ellos, pero la Escritura jamás señala a Betsabé como culpable. Dios condena el pecado, sí, pero el único responsable en esta historia es David. Todo indica que Betsabé fue forzada mientras intentaba obedecer la ley. El término violación puede parecer fuerte, pero no siempre implica violencia explícita. No debemos suavizar lo que la Biblia muestra solo porque resulte incómodo o porque revele el pecado de un personaje importante. David, en este caso, actuó como un abusador de poder, no solo como un adúltero. Urías seguía en la guerra cuando Betsabé quedó embarazada. Por tanto, no podía atribuirse la paternidad del hijo. El castigo por adulterio era la muerte, y Betsabé no tenía cómo protegerse legalmente, el culpable era el mismo rey. David entonces tramó un plan para traer a Urías de regreso y así encubrir su pecado, esperando que pasara la noche con su esposa. Pero Urías, fiel al código de conducta en tiempos de guerra, se negó a hacerlo. Al ver frustrado su plan, David tomó una decisión más cruel, escribió una carta ordenando la muerte de Urías y la envió con el mismo soldado que iba a morir. Betsabé fue víctima de abuso, quedó embarazada y quedó viuda. Lloró la pérdida de su esposo. La Biblia es clara al decir que lo que David hizo desagradó profundamente al Señor. Algunas versiones incluso afirman que fue un acto perverso ante los ojos de Dios. No se menciona que Betsabé haya participado de forma voluntaria, todo el peso del juicio recae sobre David. Aún así, fue obligada a casarse con él, el mismo que había mandado matar a su esposo. Tomó el lugar que Urías había dejado. Dios entonces envió al profeta Natán, quien le presentó una historia que reflejaba su pecado. Sin embargo, David estaba tan autoengañado que no se dio cuenta de que hablaban de él. Emitió juicio contra el personaje de la parábola y al hacerlo, se condenó a sí mismo. Natán lo confrontó con valentía y Dios le habló con severidad. David había despreciado la palabra del Señor y aunque merecía morir, Dios decidió perdonarlo. Un acto increíble de misericordia. A pesar del perdón, las consecuencias no desaparecieron. El juicio que David mismo había proclamado se volvió realidad. Su familia sufriría división y muerte, sus esposas serían tomadas de forma humillante, el mal surgiría desde su propia casa, y el hijo concebido con Betsabé moriría. David ayunó y oró por su bebé, sabiendo que solo Dios podía intervenir, pero la respuesta fue negativa. El niño murió. Dios conoce ese dolor, también ha perdido a un hijo. En medio del sufrimiento, David mostró verdadero arrepentimiento. Se humilló ante Dios y lo adoró. Así se demuestra un corazón contrito. Luego, al consolar a Betsabé, ella quedó embarazada nuevamente y nació Salomón. Israel venció a los amonitas y a los filisteos. Estas victorias no fueron solo militares, también fueron una expresión de la misericordia de Dios. A pesar de que David había quebrantado el pacto, Dios le permitió volver a la batalla y asumir su papel como rey. Y le dio la victoria. En ese mismo capítulo, Dios le recuerda a David todo lo que le había dado, el trono, la casa de Saúl, protección, bendiciones, y le dice que, si eso hubiera sido poco, aún le habría dado más. David cayó en la codicia porque olvidó la generosidad de su Padre Celestial. Dios es un Padre bueno que desea bendecir a sus hijos. Jesús mismo dijo, no tengan miedo, pequeño rebaño, porque al Padre le ha placido darles el reino, Lucas 12, versículo 32. Aún en un día de gran tristeza, en Él está toda fuente de gozo.